Muy bien, una vez más, muy buenos días para todos. Nos encontramos hoy ya a 6. ¿6 de qué? De agosto. Parece que no es así, pero así es. Se nos está yendo el año. Ya estamos a 6 de agosto, preparándonos ya para lo que será el mes de septiembre y los siguientes cortos meses que nos quedan ya para este 2023. A pesar de la rapidez con la que ha pasado el tiempo, también hemos visto la rapidez con la cual Dios ha respondido a cada una de nuestras necesidades. Así de que una vez más sean ustedes, mis amados hermanos, allí en la virtualidad, mis hermanos aquí en lo presencial y mis hermanos allí en los perfiles de Facebook, sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a adorar al Señor con gozo, vamos a hacerlo con libertad y vamos siempre a reconocer que de una u otra manera estamos nosotros en una total dependencia de Dios para que su cuidado y su gracia sea manifiesta a todos nosotros. Así es de que vamos a iniciar nuestro servicio en el día de hoy con la cita allí en el Salmo 98. Por favor, nos ubicamos allí, Salmo 98. Salmo 98. Este salmo trae como título allí un título añadido precisamente para dar una idea de lo que el salmo decía en su totalidad. Alabanza por la justicia de Dios. Ustedes me siguen allí, voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Señor ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres al Señor toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos al Señor con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante del Señor, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Todo esto es simplemente la síntesis de lo que nosotros venimos a hacer en el día de hoy. Fíjense que el escritor de este Salmo 98 comienza hablando a los seres humanos, a las naciones. Los invita, los convoca para la adoración al Señor. Y nos damos cuenta que finalizando el Salmo convoca a toda la naturaleza. Brame el mar, dice allí el escritor. El mundo, los montes, los ríos, que todos nosotros hemos sido convocados a adorar y a exaltar el nombre del Señor. La misma escritura en el libro de Salmos dice que toda la tierra rinde adoración al Creador. No obstante, nosotros que tenemos el entendimiento, podemos hacerlo, no solamente desde un punto de vista reconociendo que el Señor es todopoderoso, sino que al mismo tiempo nosotros somos dependientes totalmente de Él. Es de su gracia, es de su misericordia que todos nosotros dependemos. Por eso estamos en este momento, en este lugar, en esta misma situación todos nosotros, dependiendo de la adoración y de las respuestas del Señor para cada una de nuestras necesidades. Así es de que vamos a orar. Vamos a encomendar nuestras vidas en esta mañana y este servicio al Señor para la gloria suya. Oremos. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo y por esta oportunidad que nos regala, Señor, de estar una vez más delante de ti. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por renovar nuestras fuerzas. Gracias por multiplicar, Señor, en nosotros el deseo de continuar, Señor, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, Señor, pero siempre creyendo que tú prometiste estar con nosotros, Señor,
y hasta el día de hoy lo has cumplido. Hoy nos hemos acercado para adorarte, Señor, como lo hace la creación, Dios mío. Toda ella glorifica tu nombre, Señor. Mas nosotros ahora nos hemos reunido como tu pueblo para exaltar, para adorar, para glorificar tu santo y poderoso nombre. Gracias por este tiempo. Por mis hermanos allí en la virtualidad, Señor, que también toman su tiempo para estar allí en la conexión, para adorar junto con nosotros allá a la distancia. Pero suplicamos, Señor, para que hoy, una vez más, Señor, tú bendigas a tu pueblo, Señor, para que tu palabra sea el alimento y el refrigerio que todos nosotros necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que obres de manera especial y con tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad, a toda justicia, y que podamos sentir tu palabra como aquello que nosotros necesitamos todos los días para nuestro vigor espiritual. Encomendamos este tiempo en tus manos. En tanto leemos tu palabra, en tanto cantamos los himnos, en tanto reflexionamos en tu palabra, sana nuestro cuerpo, Señor, sana nuestro corazón, quita toda aflicción, todo peso que nos asedia, toda carga y todo aquello que no nos deja ser totalmente libres. Así como dice la Escritura, Cristo ganó para nosotros la libertad. Ahora permite, Señor, que ya con gozo y con toda libertad nosotros podamos levantar manos santas, sin ira y sin contienda. Por eso este tiempo lo dedicamos a ti, Señor, y damos gracias por este privilegio. Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, damos gracias una vez más. Amén y amén. Muy bien, la adoración del pueblo de Dios se centra en dos cosas supremamente importantes. La primera de ellas es la intención de nuestro corazón. Y nos preguntamos siempre, ¿por qué estamos aquí? Es la primera, y es precisamente lo que nosotros debemos preguntarnos todos los días de nuestra vida. Primero, ¿cuál es la intención por la cual buscamos al Señor? Segundo, el ánimo pronto y voluntario que nosotros coloquemos a esa intención. O sea, no es solamente sentir, sino al mismo tiempo hacer. No es solamente oír, dice la misma Escritura, sino es ser hacedores de la palabra. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta estas dos cosas, podemos nosotros entonces meditar muy bien en el privilegio que nosotros tenemos. Si estamos aquí, es porque el Señor nos dio la oportunidad de levantarnos de nuestro lecho. Si estamos aquí es porque el Señor nos dio la oportunidad de tener entendimiento, de poder trasladarnos de un lugar a otro. Y todo esto es porque el Señor propone también que en su misericordia nosotros podamos tener todos estos privilegios. Así es de que con todo esto en mente, que sea el nombre del Señor glorificado en medio de su pueblo. Vamos a ubicarnos en Nehemías. Esto se encuentra un poco más atrasito del libro de Salmos. Vamos a estar ubicados por allí en el capítulo 9 de Nehemías. Y al estar allí en este capítulo 9 nos ubicamos a partir del versículo 27 hasta el 31. Porque esa es alguna parte importante dentro de la liturgia del pueblo del Señor. El Señor es todopoderoso, nosotros somos seres limitados. El Señor es grande, nosotros somos muy pequeños. El Señor no carece de nada en absoluto, nosotros carecemos de todo. Y en medio de todo ese reconocimiento, entonces también tenemos que entender una más. El Señor es totalmente santo. Su santidad llena toda la tierra. Nosotros estamos necesitados de la santidad de Dios. Así es de que allí en este pasaje en Nehemías, capítulo 9, versículo 27, cita lo siguiente el Señor, reconociendo su santidad, reconociendo nuestra debilidad. Dice así el escritor lo siguiente: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual
los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén. Así cita precisamente el pasaje hablando acerca de la misericordia de Dios. Ya dijimos, el Señor es todopoderoso. El Señor es amor, dice el apóstol Juan. Nosotros no somos amor, nosotros dependemos del amor de Dios. Y en esto encontramos todo el contexto del capítulo 9 de Nehemías, Dios bendiciendo al pueblo, cuidando al pueblo, sacándolo de la esclavitud, llevándolo al desierto, dándoles el alimento en el desierto, dándoles el vestido en el desierto, sacándolos a manantiales de aguas, y el pueblo con su corazón endurecido. Pero allí vemos entonces que ellos clamaban al Señor, el Señor los escuchaba. El Señor permitía que pasaran por dificultades y el Señor los sacaba de esas dificultades. En todo ello, entonces nos damos cuenta cómo el hombre en ocasiones quiere huir del Señor, pero el Señor siempre está buscando rescatar a su pueblo. Esa es precisamente la parte dominante de este capítulo 9, la misericordia excelsa del Señor. Así es de que, en reconocimiento a ello, pues vamos a orar y vamos a encomendar nuestros corazones en sus manos. Necesitamos de su Espíritu Santo para ser convencidos de nuestra necesidad. Así es de que en ello vamos a orar. Bendito Dios, una vez más, Señor, nos encomendamos en tus manos. Tu palabra es explícita cuando expresa acerca de la rudeza del hombre, pero también de tus muchas misericordias. Gracias una vez más por bendecirnos, Señor. No somos mejores que el pueblo de Israel. No somos en excelencia mejores que ellos. Por el contrario, nos identificamos constantemente con la necesidad espiritual que ellos padecían. Todos los días de nuestra vida necesitamos de ti, Señor. Permite que podamos adorarte con libertad. Que encomendemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, que descansemos en ti, que todos los días reconozcamos, Señor, el perdón de nuestros pecados y que fue efectuado por un perfecto y glorioso sacrificio, que todos los días estamos en una total dependencia y que cada momento de nuestra existencia, como necesitamos el aire para respirar, necesitamos de ti para poder vivir, Señor. Por eso pedimos, Padre, que te glorifiques de manera especial, Dios mío. Ayúdanos a abandonar, Señor, nuestras debilidades. Ayúdanos a fortalecernos en ti, capacítanos, Señor. Y permite que en todo nosotros podamos elevar delante de tu presencia una adoración libre, Señor, de toda maldad, de toda contaminación. Que nuestras motivaciones realmente sean aquellas que agradan y glorifican tu santo nombre. Por eso hoy una vez más nos encomendamos en tus manos. Descansamos en tu perdón y todos los días nos fortalecemos en tu misericordia. Gracias, Señor, por ayudarnos y por bendecirnos y por no dejar de proveer para nosotros tu palabra, por no dejar de proveer para nosotros todo cuanto hemos necesitado. De seguro, ese será el equipaje que necesitamos para llegar a la eternidad. Por eso hoy encomendamos este tiempo una vez más en tus manos benditas y damos gracias, Señor, por tus muchas misericordias hacia cada uno de nosotros. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a estar entonando el himno número 20, así, porque la alabanza es al Rey. Como lo habíamos citado en algunas otras ocasiones, no venimos nosotros
a agradarnos a nosotros mismos, venimos a agradar a aquel que nos dio la vida. Y en ello entonces entendemos que venimos a adorar al Rey que vive por los siglos de los siglos, aquel del cual cita el himno número 20. Vamos a cantar todos juntos. Al gran Rey, pero nos preguntamos nosotros, ¿y dónde se alaba al gran Rey? ¿En dónde es donde se le exalta? ¿Acaso en el mundo? ¿Acaso por toda la tierra? Bueno, hasta el momento no. Realmente al Señor se le alaba, se le adora y se le exalta solamente en su iglesia. Así es de que aquí nos encontramos con el 453. Este dice lo siguiente, vamos a cantar. Cantemos.
enseña las Escrituras. Muy bien, mis hermanos, luego de haber entonado los himnos, vamos a estar ubicados en el Salmo 110. Esta es la que, como ustedes todos saben, se conoce como la lectura de apoyo o la lectura paralela. Salmo 110. Síganme, hermano, por favor. Así dice la palabra del Señor. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará la cabeza en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Dios cuida de su pueblo. Aleluya. Amén. Gracias, mi hermano. Muy bien. Este Salmo 110 obviamente lo vamos a volver a citar dentro de un momento porque como es una lectura de apoyo, es una lectura paralela, va dentro de lo que va a ser la enseñanza en el día de hoy, así es de que vamos a tenerlo en cuenta, lo vamos a separar por allí, quien tenga un ejemplar de las Escrituras en físico, si no luego lo buscamos para ubicarnos allí. Salmo 110. Muy bien. Vamos a entrar en materia hoy en la enseñanza de nuestra escuela bíblica infantil, sermón para jóvenes y niños. De una u otra manera tenemos que seguir extendiendo la palabra del Señor de esta manera. Las herramientas que nosotros como padres necesitamos nos llevan precisamente a depender un poco más de las herramientas que el Señor nos ha dejado para poder llevar a cabo esta labor. Y tenemos el catecismo infantil con la pregunta número 48. La semana anterior estuvimos tratando la 57. Y nos corresponde precisamente esta pregunta. Esta cita lo siguiente: ¿puedes arrepentirte y creer en Cristo por tus propios esfuerzos? A lo que respondemos: no, puedo hacer ninguna cosa buena sin ayuda del Espíritu Santo. Esto parece bastante extraño a oídos de muchas personas, ¿no? No podemos nosotros arrepentirnos por nosotros mismos. ¿Cuál es el esfuerzo que nosotros hacemos para poder creer? Al mismo tiempo, obviamente con la respuesta, pues no puedo hacer absolutamente nada bueno si el Señor no me ayuda a hacerlo. Bien, esta realidad la vemos nosotros enmarcada en todo esto. Bien, citas bíblicas para ustedes. Vamos a estar ubicados por allí, mis queridos hermanos, en Efesios. Efesios en el capítulo 2. ¿Alguien se ubica por allí en Efesios 2, por favor? ¿Alguien más se ubica por allí en Filipenses 2? Estoy dando las citas para que lo tengan presente. ¿Y alguien más se ubica, por favor, en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2? Solamente estoy dando los capítulos, luego les voy a dar los versículos. Solamente son pocos versículos, pero aquí ya tenemos Efesios 2, Filipenses 2 y Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Luego todos vamos a estar leyendo Juan capítulo 15, verso 16, pero eso ya lo vamos a hacer todos en general, como para cerrar con broche de oro la enseñanza de hoy. Mis queridos hermanos, estoy hablando con los padres de familia. Hemos repetido constantemente que tenemos que enseñar a nuestros hijos la dependencia que ellos deben tener de Dios. El ser humano no depende de sí mismo. Y alguien podrá preguntar, ¿y acaso
¿Alguien no podrá depender de sí mismo? Pues simplemente yo le respondería, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Así es de que cuando el hombre depende de sí mismo, no sabe por dónde conducirse. En un mundo de oscuridad, ¿cómo nosotros podremos caminar hacia adelante? Recordemos que la misma Biblia dice que ella es una lámpara. ¿Recuerdan el texto que usamos para los jóvenes? Salmo 119, 105. Este dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto quiere decir que si el hombre no tiene la luz del evangelio, no sabrá por dónde va a caminar. Y la misma escritura, palabras del Señor, nos dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Los dos van a caer al abismo. Así de que hay que tener en cuenta esto tan interesante que nos dice la escritura. Así de que ya tenemos la pregunta y la respuesta. ¿Puedes arrepentirte y creer en Cristo por tus propios esfuerzos? No, no puedo hacer ninguna cosa buena sin la ayuda del Espíritu Santo. Bien, el Salmo 51, que este lo voy a leer para ustedes, del versículo 10 al 12, cita lo siguiente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En este Salmo 51 el rey David entiende que su dependencia y su competencia solamente debe estar colocada en Dios. No está colocada en sí mismo. ¿Por qué? Porque precisamente el Salmo 51 es un salmo de confesión de pecados. Él entendía que había pecado garrafalmente contra el Señor. El verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Él reconocía esto. La parte B del versículo 4 dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea que en la maldad del ser humano el Señor no va a salir contaminado por nosotros. De ninguna manera. Más David está reconociendo que en Él es donde hay justicia y que Él estaba reconociendo su propia injusticia. Así es de que la competencia nuestra es simplemente la dependencia al Señor. La semana anterior veíamos en la pregunta acerca de los términos tener fe y creer en Jesucristo. ¿Recuerdan la semana pasada? Tener fe no es como nos habían dicho a nosotros. Tener fe no es como tener fe en la matica de sábila, que mañana me gano el baloto, que me va a ir bien, que voy a conseguir un empleo. Eso no es tener fe. La fe, que es un don de Dios, solamente nos lleva a nosotros a los pies de Cristo. Esa es la fe bíblica. El resto simplemente son creencias humanas. Y también acerca del creer. Ahora, como colocamos allí en la diapositiva, teníamos nosotros la imagen de aquella representación que se hizo en la película, de un hombre totalmente maltratado, golpeado con una cruz encima y en una total debilidad. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos creer realmente que ese sacrificio nos limpió de todo pecado? ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? 2 letras. Comienza con la fe y termina con la E. Solamente podemos nosotros creer que ese sacrificio fue perfecto y eficaz. Porque los griegos decían que esa manera de venir a redimir al hombre era una total locura. Que los dioses descendieran, según los griegos, a venir a habitar como hombres en una total debilidad era algo que ellos no tenían como concepción. Mas, sin embargo, Cristo vino y de una manera no convencional rescató al hombre. Y esto entonces nos llena a nosotros de mucha admiración. Así de que la pregunta anterior la desarrollamos en estas 2 premisas aclaratorias sobre lo que la Biblia dice y lo que el mundo considera. Una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dice el mundo. Entonces, cuando alguien está enfermo, le dicen, tenga fe que se va a sanar. Bueno, nosotros sabemos de una u otra manera que oramos al Señor para que sane nuestros cuerpos, pero el hecho de que haya una sanidad solamente depende de la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, porque la fe solamente debe ir dirigida hacia Cristo y su salvación por todos nosotros. Ahí es donde debe centrarse, que es el regalo
de Dios para con todos nosotros. Por eso muchas personas están por fuera y no creen en Dios. El problema es que algún día alguien les dijo, tenga fe que se va a sanar. Y ellos aparentemente colocaron toda su fe que se iban a sanar y se dieron cuenta que todos los días se enfermaron más. Terminaron dejando de creer en Dios. ¿Por qué? Simplemente porque les indicaron la fe de una manera incorrecta. Vuelvo y repito, nosotros oramos y luego decimos, Señor, hágase ¿tú qué? Tu voluntad. Eso es lo que nosotros hacemos conforme las Escrituras. En la pregunta de hoy, entonces, siguiendo la línea de pensamiento, veremos quién es el agente que produce estas cosas en el creyente. Aquí nos podemos preguntar algunas cosas. ¿Es el hombre el que produce fe por sí mismo? ¿Es el hombre el que produce fe por sí mismo? Y nos preguntamos nosotros, ¿y dónde está el depósito de la fe? Algunas personas dicen, yo tengo mucha fe y me resalta la fe por fuera. Y parece ellos, según entienden, es como si fuera una bolsa que tienen llena de muchísima fe que la van a utilizar toda vez que la necesitan. Ya aclaramos que la fe es un don, es un regalo de Dios que luego lo vamos a citar aquí. ¿Son acaso los milagros o las señales que hacen producir fe? Si yo veo que el sol sale a medianoche, ¿eso me va a ayudar en mi fe? Si yo veo que 10 o 20 o 30 personas se levantan de una enfermedad, ¿eso va a fortalecer mi fe? La respuesta es no. Ni los milagros, ni las señales pueden producir fe en el ser humano. Eso es totalmente negativo. ¿Es el hombre, como dice el arminianismo, el que decide creer? Preguntamos, ¿el hombre decide creer? Y si es así, preguntamos, ¿cuándo? ¿Cuándo el hombre decide? Y recuerden que la semana anterior estuvimos también citando lo que la misma Escritura enseña en Efesios capítulo 2. El hombre fue llamado en una condición de muerte. Y los muertos en primer lugar no deciden, los muertos en segundo lugar no pueden creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están muertos. Efesios capítulo 2 dice que nosotros fuimos llamados en una condición de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es de que un muerto no siente, un muerto no puede creer, un muerto no puede tomar decisiones de ninguna clase. Para ello primero tuvimos que recibir vida. Así es de que el Señor lo primero que hizo con nosotros fue darnos vida y luego entonces nos capacitó con las otras cosas necesarias. De lo contrario, estuviésemos en graves problemas. Un texto muy conocido por todos lo cita el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Por favor, alguien se ubica allí en el verso 8. Solamente vamos a leer el verso 8, pero no lo vayan a perder, por favor. Efesios 2, ¿cómo dice? 2:8. ¿Alguien lo tiene por ahí? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Ustedes saben que la gracia es un regalo inmerecido, o sea, es un regalo que no merece el que lo va a recibir. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio? De la fe. ¿Somos salvos por medio de qué? De la fe. Y luego dice, amén, la fe no es de nosotros, la fe no es de nosotros, la fe es un regalo, es lo que dice la siguiente parte en el versículo. ¿Cómo dice? Pues es don de Dios. ¿La fe es un qué? Es un don de Dios. ¿La fe es nuestra? No, la fe es un don de Dios. ¿Quién la produce? La produce allí, según la respuesta. No puedo hacer ninguna cosa buena sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién produce la fe en nosotros? El Espíritu Santo. Eso es algo que citaría. Ahora, téngalo ahí, hermana. En primer lugar, la salvación es por gracia. En segundo lugar, la fe es un don, es un regalo de Dios.
Y entonces alguien dirá, sí, pero algo tenemos que hacer nosotros. O sea, ¿cuánto nosotros colocamos? ¿Qué pedacito ponemos nosotros para que eso se complemente? Respuesta, absolutamente nada. Versículo 9 dice allí, hermana, en Efesios 2. No por obras para que nadie se gloríe. ¿No por obras para qué? Nadie se gloríe. Al único que le podemos dar la gloria en estas cosas es al Señor. Ninguno de nosotros, y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, no podemos ganar la salvación con acciones. De nada sirve que el hombre, dice Pablo por allí en el capítulo 13 de Primera de los Corintios, que se abra su corazón y lo saque y lo regale y lo entregue. La Escritura dice, porque si no hay amor, de nada sirve. Nada sirve lo que el hombre haga por sí mismo. Así que, entonces, preguntaríamos también, ¿por qué algún día creímos? Bueno, nos acostamos a dormir, soñamos que nosotros íbamos a ser buenos creyentes y nos levantamos siendo buenos creyentes. Bueno, en primer lugar, esa no es. Bueno, algún día simplemente moví mi cabeza y me di cuenta o caí en cuenta que yo necesitaba creer y automáticamente creí. Bueno, esa tampoco es. Alguien me habló y entonces tan pronto le escuché su voz, empecé a creer. Bueno, esa tampoco es. Un día me acosté, tuve un sueño y vi un ser de luz que me hablaba y me decía, ven por aquí, es el camino. Y ese día me levanté creyendo, tampoco es esa. ¿Cómo fue que nosotros algún día pudimos creer? Vamos a mirar Filipenses 2:13 como cita. Filipenses 2:13. ¿Cómo cita ahí? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce Dios en nosotros? El querer como el hacer, por su buena voluntad. Así fue que empezamos a creer. ¿Cuándo? Cuando el Señor produjo en nosotros el querer como el hacer. Mis hermanos, encomendar a nuestros hijos en las manos del Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Tenemos que enseñar a ellos que tienen que depender más de Dios, menos de sí mismos. Y lo hemos repetido innumerables veces. Que nosotros instemos e insistemos con ellos constantemente de que se preparen para el futuro, que sean profesionales, que tengan un futuro prominente, es algo grato, por supuesto que sí. Pero si Dios no entra en esa ecuación, de nada sirve. Eso es algo que nosotros debemos aclarar constantemente. Allí precisamente es donde sabemos nosotros que el Señor produce todas las cosas en el corazón del ser humano. Vemos estas dos cosas allí. Dios en primer lugar produce el deseo o la intención en el corazón. Así es de que Dios lo primero que produce es el querer. ¿Qué es lo que coloca en nosotros? El deseo de buscar. Él produce en nosotros el querer. Si el Señor no produce en nosotros el querer, imposible. No hay una salvación por obras, no hay una salvación por decisionismo humano. No es que yo los convoque ahorita que pasen aquí al altar y ustedes hagan una oración aceptando a Cristo, eso no sirve de nada. Si el Señor no produce el querer como el hacer, primero tiene que producir en nosotros el deseo de buscarle. Eso es algo que tenemos que tener claro. Y luego entonces, Dios también produce la capacidad para obrar correctamente. En primer lugar produce el querer y luego el hacerlo. O sea, primero coloca el sentir y luego nos capacita para poder ejecutarlo. De lo contrario estaríamos en graves problemas, nos quedaríamos en simples motivaciones. Y de motivaciones y de buenas intenciones está lleno el mundo. El problema es que el mundo carece de buenas acciones. Ese es el problema, precisamente. Entonces, Dios produce primero el querer, o sea, el sentir, y luego capacita para poder hacerlo, o sea, colocar en práctica el sentir. Dios lo hace en estas dos maneras.
Bien, así que cuando hacemos referencia a la salvación o a la eternidad, solo Dios tiene la competencia para prepararnos, para así creer en Cristo, para ser salvos, procediendo a un arrepentimiento genuino. Segunda Tesalonicenses 2, que era nuestra cita que teníamos por allí marcada. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13. Si alguien lo tiene, lo puede leer rápidamente. Pero Y finiquitamos. nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes. El 13. Sí, 2, Pero 13. nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados, por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Buena esa versión, ¿cierto? Bien. Un poquito más lento. Vamos a ir a desglosar así rápidamente el versículo. ¿Cómo dice del principio? Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, Por la iglesia, decía Pablo. hermanos amados por el Señor, Sí. pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera Ahí. y Fue- fueran santificados por el Espíritu. ¿Y la iglesia fue qué? Dice, fue elegida. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que se salvara. La iglesia fue elegida por Dios para salvación. ¿Se dan cuenta ustedes eso? No es el hombre el que elige. Dios escogió a los suyos. De hecho, Pablo lo que está diciendo allí, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, de que Dios os haya escogido, como dice la versión 60, para salvación. Y esto obviamente por la gracia de Dios que ha sido manifestada. ¿Cómo termina diciendo el pasaje ahí, mi hermano, en el verso 3? Dice, entonces, ¿termina? Sí, ¿cómo termina? Dice, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Fueran salvados mediante la fe verdadera y, dice allí, Fueran santificados por el Espíritu. Las dos cosas, bueno, aquí como dice la versión 60, podemos constatar que Dios nos escogió desde el principio también con dos premisas. Primero, mediante la santificación por el Espíritu y segundo, mediante la fe en la verdad, producida por el mismo Espíritu. Así es de que, como dice allí la pregunta 58, está en total claridad con lo que enseñan las Escrituras. Mis queridos jóvenes y niños, debemos entender que Cristo consumó la obra de nuestra salvación. Nada se le puede añadir, pero tampoco nada se le puede quitar. Encomienden sus vidas en sus manos. Yo sé que en alguna ocasión, los jóvenes, en alguna ocasión han escuchado un texto como este que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es solamente ahí donde hay protección para nosotros, donde hay protección para ustedes, queridos jóvenes, donde nosotros podemos encomendar la vida de nuestros niños. Si nosotros estamos pensando que el Estado puede asegurar protección para nuestros hijos, estamos equivocados. La protección para nuestros hijos solamente puede residir en el Señor. Es ahí, precisamente, donde el Salmo 91 toma sentido. Queridos padres de familia, nunca dejemos de insistir a nuestros hijos acerca de la necesidad que tienen del Señor. Solo a través de Él es posible la salvación para todos nosotros. Solamente a través de Cristo. Y culminamos allí con el capítulo 15, verso 16 del Evangelio según San Juan. Lo había dicho que con ello íbamos a terminar, pero me gustaría que todos lo leyéramos al unísono. Juan 15, 16. Cuando estén ubicados ahí, entonces vamos a dar lectura. Juan 15, 16. ¿Lo tienen ahí?
Dice así, leamos todos por favor, 15:16, ¿cómo sigue? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Le estaba diciendo estas palabras nuestro Señor Jesús a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Mis amados hermanos, la dependencia y la competencia nuestra solamente debe descansar en Cristo. El Señor nos ayude, padres de familia, mucha sabiduría para guiar a sus niños. Es un trabajo mancomunado, por supuesto, a veces hasta desagradecido también, pero lo más importante es que nosotros cumplamos a cabalidad con el propósito del Señor, y es llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. La labor del Señor, al igual que para con nosotros como padres, es salvarnos. Descansemos en ello y que la gracia del Señor sea manifiesta en todos nosotros. Amén. ¿Quién desea orar por nuestros niños y nuestros jóvenes? Puede hacerlo alguien allí en la virtualidad si lo desea, o alguien aquí en las instalaciones del templo. ¿Listos? ¿Alguien allí en la virtualidad desea orar por nuestros jóvenes y por nuestros niños? Si desea hacerlo, está abierta la oportunidad para orar. Amén. Listo, hermana. Tiene allí un sonido como un eco, entonces no sé si le baja un poquito a su equipo y entonces podamos estar orando juntos. Listo, mi hermana. Vamos a orar. Oremos. Maravilloso y eterno Señor Dios, gracias Señor, te damos por este día maravilloso que tú nos regalas, Señor, de estar compartiendo tu palabra y escuchando, Señor, reunidos en familia. Gracias, Dios mío, por colocarnos el querer como el hacer, estar aquí escuchando, Señor Dios. Te suplicamos también, Señor, por todos los niños, Señor, que van a la iglesia, Señor, obra en sus corazones. De igual manera, obra en el corazón, Señor, de los niños en nuestra familia también, Señor, Dios mío, ten misericordia de ellos. Te suplicamos, Señor, por toda la juventud, Señor, que va a los colegios, los adolescentes que van a la universidad, Señor, Dios mío, que seas tú guardándoles, cuidándoles, Señor, allá donde se dirigen, Señor, a aquellas instituciones, Señor, Dios mío. Señor, te suplicamos, Señor, que seas tú guardándolos, cuidándolos, Señor, Dios mío. Padre maravilloso, gracias por este día, por permitirnos estar aquí, Señor, Dios mío. Gracias por todo cuanto nos ofreces, nos das, Señor, y nos provee, Señor Dios. Gracias, maravilloso Rey soberano, por tu Hijo Jesucristo, el Salvador nuestro. Amén. Amén, Señor. Queremos darte las gracias una vez más por esta mañana, por esta oportunidad, Dios mío. Gracias porque, Señor, al clarificar estas cosas, no hay arrogancia en nuestros corazones. Al clarificar estas cosas, se quitan las intenciones de nosotros tratar de colocarte a ti en deuda con nosotros, Señor. Somos nosotros deudores a ti en todo, Señor bendito. Al clarificar estas cosas, también podemos nosotros comprender, Señor, que no es nuestro propio esfuerzo. Necesitamos de ti, Señor, cuando nos cansamos, cuando estamos debilitados, Señor, necesitamos de tu gracia. Ayúdanos a descansar, Señor, porque la salvación de nuestros niños, la salvación de nuestros jóvenes, la salvación de nuestros seres queridos no descansan sobre nosotros, como diría Martín Lutero. Si así fuese, qué miserables seríamos, Señor. Pero tú nos das ahora descanso y nos das paz, Señor. La obra reside solamente en ti. Tu sacrificio ha sido eficaz y nosotros descansamos, Señor, cuando colocamos la vida de nuestros niños en tus manos, Señor. Solo suplicamos que se haga tu voluntad, Dios mío. Sálvalos, Señor. Glorifícate de manera especial, Señor. Susténtalos en todo. Rogamos, Padre bendito, para que cuides a nuestros jóvenes, Señor.
No permitas que tomen malas conversaciones, malas amistades, malas decisiones, Señor. Colócales en el corazón de ellos la convicción de que nada pueden hacer alejados de ti, Señor. Te pido, Padre, que te glorifiques, Señor. Que en todo el esfuerzo, Señor, y en todo lo que el ser humano haga, pueda también aprender a descansar en tus decisiones, Señor. Tú elegiste a un pueblo, tú escogiste a un pueblo, Señor. Ayúdanos todos los días a hacer patente nuestro llamamiento y nuestra vocación delante de tu presencia, Señor. Gracias una vez más por esta mañana, Señor, por este corto sermón tratado para nuestros niños y jóvenes, también para los padres de familia. No permita, Señor, que nosotros mintamos a ellos, Dios mío, ni que les coloquemos cargas que nosotros ni con un dedo queremos moverlas, pero que tampoco, Señor, los hagamos a ellos o los coloquemos expuestos simplemente a que se abandonen a las manos del mundo, Señor. Ayúdalos a ellos, Padre bendito, a tomar buenas decisiones y que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por este momento, Señor, por este espacio que nos regalas, Dios mío, una vez más para reflexionar en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Descansamos, Señor, en todas estas cosas delante de ti y rogamos, Dios mío, que tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas como padres, en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros niños, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, en el nombre santo y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos expuesto en varias ocasiones la distorsión que hay en muchas cosas en nuestra sociedad. La distorsión lleva a que el ser humano en ocasiones no sepa tomar decisiones, que en ocasiones inclusive hasta erremos en la crianza de nuestros niños. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, a veces pensamos que ser un buen padre simplemente es proporcionar o proveer todo lo que ellos necesitan. Eso es parte de ser un buen padre. Pero la mayor parte o la mayor labor, el mayor trabajo nuestro es hacer que el corazoncito de piedra con el cual ellos vienen sea ablandado para el Señor. Eso es precisamente nuestro trabajo. Y eso no lo vamos nosotros a lograr a punta de correa. De nada sirve tomar un palo de escoba y darles por la espalda. Necesitamos modelar nuestras palabras también con el ejemplo. Y al mismo tiempo necesitamos que ellos puedan comprender que si ellos pueden evitar un castigo que nosotros podemos aplicarle como padres humanos, no es comparable con el castigo que aplica el Padre allí en los cielos. Esto es otra cosa totalmente distinta. Recordemos que cuando hablamos nosotros de una condenación, no hablamos nosotros de una condenación temporal, hablamos de una condenación eterna. Y de ello precisamente es que como padres nos preocupamos en transmitir a nuestros hijos. Entonces necesitamos de la sabiduría de Dios y que el Señor nos ayude en todo, a aplicar con palabras y con acciones todas estas cosas. Bien, vamos a ubicarnos en el texto a citar en el día de hoy, por allí en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio es el que estamos estudiando? El Evangelio según San Mateo. Vamos a ubicarnos por allí. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22. Y pidiendo al Señor para ser guiados también, precisamente en el tema que compete en el día de hoy. Es algo sencillo, quizás sencillo para algunos que son eruditos, complejo para quienes no lo son. Solamente descansamos en el Señor y pedimos que nos ayude precisamente a tomar la palabra de la manera correcta. Cualquier persona de cualquier pasaje bíblico puede hacer una doctrina, no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que enseñemos su palabra de una manera clara, de una manera sencilla, y que podamos al mismo tiempo también ser guiados a toda verdad y toda justicia. Dice el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo en el versículo 41
hasta el 46. Esto es lo que dice. Voy a leer junto con ustedes. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David dice en el Espíritu, como David en el Espíritu le llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama al Señor como es su hijo, y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Terminó la controversia. Aquí, obviamente, esta es la tercera y gran confrontación de nuestro Señor Jesucristo, lo que hemos estado hablando todos estos domingos pasados. Bien, vamos a orar y luego seguimos. Oremos. Bendito Dios, Padre, gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad. Queremos encomendar nuestras vidas en tus manos, Señor. Es tu palabra bendita la que vamos a tomar ahora para enseñarla. No es cualquier libro, no es cualquier escrito. Es tu palabra santa, la que es la sanidad para las naciones, la que es la restauración para nuestras almas. Por lo tanto, es algo muy serio, Señor. Y pedimos, Padre, que coloques en nuestros corazones responsabilidad, no solamente en enseñarla, sino también en escucharla, Señor. Pedimos, Padre bendito, que en todo tú nos prepares con tu Espíritu Santo y que obres de manera especial en cada uno de nosotros para que así tu nombre siga siendo exaltado. Gracias por rescatarnos, gracias por tu palabra que nos enseña el camino y gracias por mostrarnos todos los días a Cristo, nuestro Salvador y Señor. En tus manos encomendamos, Señor, la reflexión de tu palabra y nuestros corazones para ser enseñados tal cual está escrita, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar reflexionando con el título Usando la mayéutica. Bueno, para algunos de ustedes va a ser como bastante extraño este término, pero espero que en la medida que nosotros vayamos avanzando lo vamos explicando. Usando la mayéutica. La historia mundial ha sido testigo de la multitud de formas de gobierno que han existido. Las formas más conocidas han sido, voy a explicarle algunas. Primero, las dictaduras, las cuales gobiernan con el poder militar. Bueno, cuando hay un dictador en una nación, se hace del poder militar y así entonces simplemente se autoproclama vez tras vez como el gobernante supremo de tal nación. Segundo, naciones gobernadas por lo que comúnmente se conoce como democracia participativa, donde el pueblo elige libremente a sus gobernantes. A esto se le conoce democracia participativa, donde el pueblo se reúne y elige por alguien que lo represente. Tercero, también existen naciones dirigidas por gobiernos monárquicos, los cuales se definen en dos formas. Primero, la monarquía constitucional. Esta es donde el poder del monarca está limitado también por la Constitución, y la monarquía absolutista, donde la palabra del monarca es ley. Esto quiere decir que la Constitución y la religión se sujetan al rey. Esto se llama una monarquía absoluta o absolutista. Cuarto, también existe otra forma en la cual el hombre quiere gobernarse, y es la llamada anarquía, donde aparentemente la nación quiere vivir organizadamente, pero sin estar necesariamente sujeta a un gobernante o dirigente. Digamos, todos nosotros tenemos un sentir y queremos que nuestra nación progrese, vivir bien, todos tener y ser felices, pero no queremos que nadie nos gobierne. Eso se llama ¿cómo? Anarquía. Quinto, también está la llamada acefalia, donde se encuentra un vacío de poder, ausencia de gobierno o ausencia de autoridad. Dicho de otra forma, hay gobernante, pero este no asume sus funciones con responsabilidad. Esto se llama acefalia, o sea, falta de cabeza, falta de gobernante, es lo que significa esto. Bien, lo hay, pero no se ve por ninguna parte. Estas por lo menos 5, sé que hay muchas más, pero por lo menos estas nos van a ayudar a entender
qué es lo que el pasaje dice allí en Mateo capítulo 22, tratando de traer una secuencia entre lo natural y lo espiritual. El reino de Dios es una monarquía absoluta. ¿Escucharon lo que dije? El reino de Dios es una monarquía absoluta. No es, como ya habíamos dicho en esta primera parte, no está limitada por la Constitución. Esto no, nunca. Nosotros debemos entender lo que el Señor está sujeto a su propia ley. El Señor es Señor de su ley. Él hace como quiere. En segundo lugar, entendemos también nosotros, esta monarquía absoluta, que Dios no tiene límites. O sea, no hay nadie que le diga a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Ya sabemos nosotros que a Dios nadie le aconsejó, nadie le dijo cómo tenía que hacer las cosas. Porque Él es primero sobre todo. Por lo tanto, no necesita del consentimiento de sus gobernados. Su gobierno es absolutamente soberano. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando acerca de la parábola de aquellos que fueron invitados a trabajar. ¿Recuerdan? El Señor entonces invita a algunos a la primera hora, otros a la tercera hora, otros a la sexta hora, etcétera, etcétera. En cada hora invitó a algunos, diciéndoles que a cada uno de ellos les iba a pagar un denario, o sea, un día de trabajo. Y ya cuando se acercó las horas de la noche y el señor de aquel lugar iba a pagar, entonces llamó a los primeros y les pagó un denario. Bueno, perdón, llamó a los últimos, los que llegaron de último, y les pagó un denario. Pues llegaron a las 4 o 5 de la tarde y a ellos les dio un denario. Los que comenzaron en la primera hora del día dijeron, si a los que llegaron tarde les dio un denario, ¿cuánto nos va a dar a nosotros? Y cuando llegó el Señor a pagarles a ellos, les pagó un denario. Y entonces estos se alborotaron diciendo, es injusto porque nosotros venimos más temprano que estos y cómo les va a pagar lo mismo. El Señor dijo, acuérdense que con ustedes acordamos que les iba a pagar un denario y ustedes dijeron que sí, eso les estoy pagando. Ahora, ¿por qué le pagué a ellos un denario? Llegaron a lo último, porque yo puedo hacer con lo mío lo que quiera. Eso se llama soberanía. Sí, estamos claros ahí, ¿cierto? Se llama soberanía. Bien, en cualquier monarquía, las virtudes del honor y la lealtad son sumamente importantes para el trono. Estos elementos son vitales en el reino de Dios. No obstante, el pecado fundamental de la raza humana se basa en nuestra negativa de honrar a Dios como Dios. O sea, ustedes y yo sabemos que Dios lo gobierna todo. El problema es que nosotros no queremos que nos gobierne nadie. Eso es algo natural y es lamentable. Ahí es donde radica precisamente el pecado fundamental de la raza humana. Y es no tener la concepción clara de quién es Dios. Ahora, preguntémonos así, hablando de la soberanía del Señor. Si Él quisiera lanzarnos a todos nosotros al infierno, ¿estaría haciendo mal? ¿Sería injusto con ello? No. ¿Por qué? Porque nosotros merecemos eso y mucho más. Es que hemos pecado contra su ley. Mas sin embargo también vemos allí su infinita misericordia. Esto ahí algo de lo que teníamos que decir. La otra parte negativa precisamente es que no somos leales al Rey de Reyes, quien al mismo tiempo también es Señor de señores. ¿Saben que hay algo que nos identifica a todos nosotros los seres humanos, no? Y es que somos infieles. Nosotros somos desleales al Señor. Y claro, nosotros decimos Dios es todo para nosotros, Dios lo gobierna todo, Dios lo manda todo, Dios es todo. Pero eso solamente lo decimos de labios, porque en el corazón nos cuesta realmente creerlo. En eso radica, ya dije, el pecado fundamental de la raza humana. Entonces, cuando miramos nosotros el tema de los gobiernos mundiales, ustedes y yo sabemos que se nos facilita más someternos a un gobernante humano que a Dios.
Ese es el gravísimo problema. La gente se mata por política. Aquí en Colombia vivimos décadas de muerte por política. Porque unos dicen ser de un bando y otros de otro bando. La gente está por las redes sociales discutiendo por políticas, discutiendo por hombres. Son seguidores de hombres. Y esto hace, ya dije, que sea mucho más fácil para el ser humano sujetarse o someterse a un gobierno humano que a Dios. Esto es algo, obviamente, que lo vamos a ver también aquí, no solamente en temas de política, es que son temas de religión. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, le habían presentado sus preguntas. Ahora el Señor invierte los papeles y les formula a ellos una pregunta bien interesante. Y ya como una aplicación a todo esto es lo que el mismo Señor le pregunta a estos hombres. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Alguna vez nos hemos sentado nosotros a pensar quién es realmente Cristo? ¿Qué es realmente el Señor para nosotros? El Señor estaba formulando una pregunta contundente, que obviamente merecía una respuesta contundente, respuesta que nunca apareció. Vamos a ver. ¿Quién pensaban que era el Mesías? Es lo que pregunta. ¿Qué pensáis vosotros del Cristo? En aquel tiempo como ahora, el grueso de doctrinas heréticas y otras sacadas, obviamente de todo contexto escritural, están formuladas como una especie de libreto. O sea, las personas se someten a un libreto. Muchas personas que salen por ahí a la calle les dan un libreto. ¿Qué es lo que tienen que decir? Y salen a hablar de su libreto. Y obviamente, estos parecen leones cuando explican. Y solo hacen preguntas basadas en su libreto. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que alguien los ha abordado y les ha empezado a hacer preguntas y uno como que, ay, ¿qué voy a responder en el momento? Y uno obviamente no quiere decir cualquier cosa. Y aparentemente con ello entonces van a hacer que usted termine convertido en algo. Pero bueno, eso es. Parecen leones cuando explican y hacen preguntas basadas en su libreto. Ahora, sácalos de allí y ya no tendrás un león. Ahora tendrás un corderito que no tendrá respuestas ni idea de lo que estás hablando. Precisamente eso era lo que hacía el Señor en cada confrontación. Lo sacaba de su libreto. Ellos ya sabían cómo era que tenían que confrontar al Señor y el Señor automáticamente lo sacaba de su libreto. Es lo que hemos visto todo este tiempo. Recuerden que el Señor no solamente daba explicaciones, en ocasiones contestaba con una contrapregunta. Ahí entonces ya estamos entendiendo por qué el título del sermón, usando la mayéutica. La mayéutica es una ciencia en teología que se basa en hacer preguntas para que la verdad salga a la luz. Ahora, el Señor Jesús les estaba preguntando a los fariseos, ¿qué pensáis vosotros del Cristo? Ahora, vamos simplemente a hacer una corta reflexión de esto. Si alguien se le acercara a usted, mi querido hermano o hermana, y le dijera, explíqueme usted realmente qué piensa usted de Cristo, ¿qué le responderíamos nosotros? Bueno, que algunas de las cosas que diríamos naturalmente, sí, que murió por nuestros pecados, que fue a la cruz del Calvario, que lo maltrataron por pecados ajenos. Todo eso nosotros lo podemos responder. Está bien. La cuestión es si realmente entendemos quién es Cristo y qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas. ¿Es simplemente un siervo sufriente? Lo clavaron en la cruz y ya. Al tercer día resucitó y se fue y ya no está con nosotros. ¿Quién realmente gobierna nuestra vida? Es ahí entonces donde nosotros debemos preguntarnos si nuestras respuestas estarían acordes con las Sagradas Escrituras. El Señor le está diciendo esto, ¿y ustedes qué piensan del Cristo? Los confronta con una pregunta. Ellos no estaban acostumbrados a responder preguntas, solamente les gustaba formularlas. Ya saben ustedes, lo hemos estado hablando todo este tiempo, al Señor siempre quisieron colocarlo en tela de juicio.
Quisieron mandarlo a un abismo que se resbalara supuestamente con preguntas y cuestionamientos. De todas ellas, en última instancia, el Señor los deja a ellos en silencio. Ahora, el Señor asume la iniciativa en contra de los fariseos. Su pregunta parece de teología académica. ¿Será el título hijo de David apropiado para el Mesías? Pero él mismo había sido saludado constantemente, repetidamente con este título, donde él mismo obviamente lo había permitido. Esto hizo que se provocara precisamente esta pregunta. Vamos por un momento ahí en el Evangelio según San Mateo, pero al capítulo 20. 20 de Mateo. Leemos el verso 30. Cita lo siguiente allí. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Bueno, esto sucedió allí en el capítulo 20. El Señor nos está deteniendo a decirles: no me llamen Hijo de David. No, el Señor lo permitió. Simplemente pasó de largo y obró en el corazón y en el cuerpo de estos hombres. Un poco más adelante, en el capítulo 21, pero en el verso 20 de este mismo evangelio, dice así. 21:9, dice así. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esto se repitió en algunas otras ocasiones. Al Señor lo llamaron Hijo de David. Él lo permitió, no dijo que no. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Así que la posición del Señor estaba en consideración de todos. Hijo de David era un título tradicionalmente mesiánico y uno que solamente ocurre con frecuencia en la narración de Mateo, sino que al mismo tiempo en este mismo evangelio fue la frase que se utilizó como una base de presentación acerca de Jesús como el Mesías. Por allí voy rápidamente al capítulo 1 de este evangelio. Esto es lo que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, el evangelio, según Mateo lo cuenta, está hablando de la genealogía de Cristo y lo presenta como hijo de David, hijo de Abraham, hablando de toda su descendencia, en este caso. Entonces, así es como empieza el evangelio según San Mateo. Por lo tanto, tenemos nosotros como una probabilidad de que este pasaje no tiene nunca el propósito de socavar este argumento. Más bien la intención es que el Mesías sea aceptado como mucho más que solamente un hijo de David, como se ve en las palabras precisamente del mismo David. En el verso 41, allí en nuestro pasaje ya volvemos de nuevo, 41 y 42 cita. Y estando juntos, apiñados, amontonados los fariseos, les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. O sea, simplemente se limitaron a decir que el Cristo era hijo de David. Hasta ahí está bien. ¿Cuál era la intención por la cual estaban diciendo que era hijo de David? No pensemos nosotros realmente que todos los que pensaban en el Mesías como el hijo de David iba a ser un siervo sufriente que moriría por los pecados ajenos. No, pensaban otra cosa. Realmente por eso se limitaron solamente a decir de David. O sea, es una respuesta demasiado ambigua. El Señor obviamente quería buscar la verdad en esta misma respuesta. Lo interesante es que el Señor lanza su pregunta utilizando un término que ellos poco usaban. Ellos le dicen allí, el Señor Jesús le dice: ¿qué pensáis del Cristo? Bueno, los fariseos, los judíos naturalmente no utilizaban este término. Ellos utilizaban el término Mesías, que era el igual, pero en hebreo. Ambos, tanto Mesías en el hebreo significa ungido, como también Cristo en el griego significa ungido. Pero el Señor utilizó el término griego. Ellos no se les hizo extraño, ¿está? Aquí nos damos cuenta
desubicados que de pronto ellos estaban, que ni siquiera corrigieron al Señor por utilizar este término. Cuando nosotros vemos el Salmo 110 en el Antiguo Testamento, no se utiliza el término ungido en el griego, se utiliza en el hebreo, el término Mesías. Y ellos obviamente no estaban esperando un Cristo como judíos, ellos estaban esperando era a su Mesías. Y ellos, bueno, el Señor les pregunta, ¿y qué pensáis del Cristo? Y ellos respondieron sin darse cuenta lo que el Señor les estaba diciendo. Ese es el problema, cuando nosotros queremos dar una respuesta sin primero analizar muy bien la pregunta. Al usar como argumento el Salmo 110, el Señor muestra que la interpretación que dan a este Salmo es totalmente incorrecta y al mismo tiempo es insuficiente. O sea, Él les pregunta, ¿y qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. 0, hasta ahí. Bien, no osaron de pronto aumentar más la respuesta en este caso. El Mesías no es simplemente un descendiente humano de David. No es simplemente eso. Esto lo enseñaban los fariseos y ellos estaban medianamente en lo correcto. O sea, no estaban en lo correcto totalmente, estaban medianamente en lo correcto. El problema es que solamente consideraban a un aspirante al trono. Pero la Escritura misma recalca que el Mesías es al mismo tiempo el Señor de David. O sea, no es solamente hijo, sino que también es Señor de David. Esto lo vamos a clarificar un poco más adelante. Los judíos rechazaban a Jesús, lo veían en su condición, rechazaban a Jesús como el Mesías, porque ellos tenían un concepto meramente nacionalista del descendiente de David. El Salmo 89, versículo 3 y 4 cita lo siguiente: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ellos obviamente cuando se les hablaba acerca del hijo de David o el descendiente de David, solamente pensaban en un trono. O sea, pensaban en un gobernante humano. Ya dije, hablando de la ilustración que estábamos haciendo al principio, a nosotros se nos hace mucho más fácil someternos a un gobierno humano que a un gobierno divino. Ellos cuando hablaban acerca del Mesías pensaban en el trono. David, el gobernante que luchó batallas, que ganó, que dio la paz al pueblo, que hizo que creciera la fama y el prestigio de Israel. Eso era lo que ellos pensaban. Pero cuando veían a Jesús, veían a un hombre pobre, humilde, entró en un asno, tantas cosas que pasaron allí, al último termina muriendo en una cruz. Ellos decían, no, ese es el que estamos esperando. Quizás ellos no hubiesen esperado una entrada triunfal como la de nuestro Señor Jesucristo, sino un hombre lleno de ejército poderoso, montado en un alto corcel, entrando a la ciudad. Para ellos hubiese sido realmente la entrada del Mesías, pero no de la manera como el Señor llegó allí a la ciudad. Con esto en mente, entonces ellos esperaban a un Mesías político, militar, poderoso, quien los libraría de la opresión de Roma. Jesús procura orientar su pensamiento en la dirección de un Mesías descendiente de David, que libraría a judíos y a gentiles. De un yugo, sí, pero de un yugo espiritual, opresivo, que nos llevaría a nosotros a la condenación. De eso fue que el Señor vino a encargarse. Por eso cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué pensamos nosotros del Cristo? Tenemos que analizar muy bien nuestra respuesta. Jesús no es solamente rey. La misma Escritura también enseña que Jesús es sacerdote. La misma Escritura enseña que Jesús es profeta. La misma Escritura enseña que el Señor es el único camino de salvación, que es la única puerta. Si nosotros clarificamos esto, fácilmente vamos a poder ver a Cristo tal y como Él es, y no como nosotros queremos imaginarlo en nuestra mente. Allí entonces el Señor continúa explicando con una magistral interpretación del pasaje, del cual se tomaba esta premisa mesiánica del descendiente de David. Versículos 43 y 44 de nuestro pasaje dice: Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Allí entonces el Señor está dando una aplicación.
Él le pregunta, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le responden, de David. Entonces el Señor les dice, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Si es hijo de David, meramente un descendiente humano, pues ¿cómo David se atreve a llamarlo Señor? En primer lugar, dice el 43. Y luego entonces cita el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mis hermanos, si ustedes notan aquí, vamos a ver nosotros algo muy contundente que nos dice el Señor a nosotros. En el versículo 44 del pasaje están hablando dos personas, ¿cierto? Están hablando dos personas, verso 44. Allí dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, estaban hablando dos personas. Pues estaban ahí, el Señor le dice al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo más interesante es que este Salmo 110, según el verso 43, lo escribió o lo plasmó David inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, vea esto tan claro, ¿cierto? El Espíritu Santo guía e inspira a David a decir, dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Señor dijo a mi Señor. Y lo hace David por inspiración divina, en este caso. Esto entonces, porque vamos a ver obviamente el Salmo 110, la realidad de lo que está escrito allí. Voy a ubicarme por un momentico allí en el Salmo 110, porque esto no se le dice a cualquiera. Ustedes por favor me van ayudando allí en lo que está escrito. Dice, el Señor, dice el verso 1 del Salmo 110, dijo a mi Señor, lo mismo que está citando el verso 44, nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego dice el verso 2, el Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Por qué este es un salmo mesiánico? Porque este salmo está dirigiéndose automáticamente a nuestro Señor Jesús. Ahora, dice el verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Luego dice el verso 4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué es tan interesante este versículo 4? Este verso 4 es interesante porque nunca en la nación israelita un rey podía ostentar al mismo tiempo el sacerdocio. El rey era rey, él tenía los fines políticos, pero el sacerdote tenía la labor espiritual y los dos no podían conjugarse. Dentro de la nación israelita era totalmente impensable. Mas sin embargo, recuerden que el Señor en el Salmo 110 está hablando a un rey y le está diciendo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso es un salmo mesiánico. Solamente se puede aplicar a un rey que al mismo tiempo es sacerdote. ¿Y quién es ese? Cristo. Eso lo dice la carta a los hebreos. Lo hemos estado estudiando todo este tiempo. Dice el verso 5. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Ahora, ¿quién se sentó a la diestra del rey? Allí está, dice el Salmo, versículo 1, el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra? Pues Cristo mismo, como aparece en el versículo 5. Dice el verso 6, juzgará entre las naciones. ¿Y quién es el único que tiene el juicio en su mano? Cristo mismo, por eso es un salmo mesiánico. Dice, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Ellos lo entendían claramente, ellos lo entendían contundentemente. Pero cuando el Señor les pregunta que qué consideraban del Cristo, ellos simplemente se limitaron a decir, hijo de David. Y el Señor dice, espere, ¿y por qué en el Salmo 110 dice esto?
al confrontarlos de esta manera, porque como es un salmo mesiánico que habla de un sacerdote al mismo tiempo y de un rey, entonces ellos no encontraron ninguna respuesta. Allí el Señor los dejó entre la espada y la pared. Son las cosas que nosotros debemos preguntarnos. Ahora, siendo que es aplicado totalmente a Cristo, asimismo lo consideró el apóstol Pedro. Alguien se puede ubicar allí muy rápidamente en el capítulo 2 de Hechos. Mientras tanto cito primera a los Corintios capítulo 15. ¿Alguien se ubica en Hechos 2? Yo entonces leo primera a los Corintios 15, 24 y 25. Allí dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso está en primera a los Corintios capítulo 15. Ahora, dice Hechos 2. ¿Alguien está por ahí ubicado cerca? Sí, versículo 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. El apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos está explicando acerca de quién es Cristo. Cuando llega al punto de referencia, cita el Salmo 110 y allí dice: David no subió al cielo, mas hizo referencia a aquel que subió al cielo. Y obviamente ya sabemos nosotros que fue en una nube y todo lo demás. Pero siempre haciendo referencia porque es necesario que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es un verdadero gobierno. Es la sujeción de la iglesia y de todo lo creado, como dice Filipenses, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Esa es una verdadera sujeción. Finalmente el escritor a la carta a los Hebreos sustenta. Por allí voy a ubicarme por un momentico en el capítulo 10, porque simplemente esto es la aplicación de todo lo que estamos diciendo. Dice el 12 y el 13 lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vez tras vez los escritores del Nuevo Testamento están citando el Salmo mesiánico 110, precisamente para darnos a nosotros a entender que Cristo no es solamente un hijo, un descendiente, no es solamente alguien que viene de los lomos de, es que es el Señor por sobre todas las cosas. Así entonces, miramos que este Cristo es el hijo de David y Señor de David. Es humano y divino. Es tanto hombre como Dios. Noten la reflexión del Señor en el versículo 45 de nuestro pasaje de estudio. Dice: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Esto es interesante, porque una de las cosas precisamente que vemos allí, en las palabras del Señor, es que no estaba aplicando que allí había una contradicción. Lo que les estaba mostrando era no solamente su filiación humana, también su filiación divina. No solamente es rey, también es sacerdote, es mediador, es salvador, y como dice Romanos 9:5, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ese es Cristo. No es solamente un hombre maltratado que fue clavado en la cruz. La pregunta exige una respuesta. Con estas contundentes palabras dejó en silencio a sus oponentes, quienes no osaron volver a preguntar nada más. Verso 46 dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahí terminó toda controversia. Ustedes pueden pasar constantemente los siguientes capítulos que quedan allí. Obviamente ya no queda tiempo para más discusiones. El Señor está a horas de ser entregado.
Estos quizás fueron sus últimos recursos que utilizó para llamar la atención acerca de sí mismo. Amados hermanos, otra vez, Jesús advierte a las personas a no juzgar su misión en términos tradicionales. La manera como nosotros debemos aprender a ver quién es Cristo. ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos acercarnos a Él? ¿Para qué lo hacemos? Es tener un verdadero sentido de quién es el Señor y qué debe ser el Señor para nosotros. Ustedes y yo nos hemos dado cuenta la forma tan ambigua como nos han enseñado a Cristo. Lo vemos simplemente como un personaje bueno, como un buen hombre, pero no aplicamos realmente la realidad de todo lo que encierra el Señor para nosotros. El Señor llama una vez más la atención, es a que dejemos los términos tradicionales, a que pensemos solamente en alguien que tenemos que recordarlo una vez al año cuando va a ir a la cruz y una vez al año cuando supuestamente nació. No, ese es el Cristo de la Biblia. Lejos de ser entronizado en Jerusalén como un rey similar a David, pronto el Señor sería rechazado por su propio pueblo. Aún así, sobre la cruz no se le reconocería como un hijo de David. Ya este título no se usa nuevamente en el Evangelio. No volvemos a escuchar de aquí en adelante este término hijo de David, sino ahora como el Hijo de Dios. En el capítulo 27 del Evangelio según San Juan, en el verso 54, lo vamos a revisar después, pero lo voy a leer. Dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿A dónde tuvieron que entender que realmente ese hombre era el Hijo de Dios? Ya allí clavado en la cruz. Pero nosotros los creyentes consideramos que Jesús es el Hijo de Dios porque fue clavado en una cruz. No, por eso no. Es porque Él descendió de esa cruz. Al tercer día resucitó con poder, porque la muerte no le pudo vencer. Así es de que el término ambiguo para nosotros sería considerar a Jesús como aquel que fue clavado en la cruz. Ahí sería el término ambiguo, porque Jesús no fue el único ser humano que fue clavado en una cruz. Muchos fueron clavados en cruces, con la diferencia de que en el caso de Jesús fue el único ser humano que fue clavado en una cruz por pecados ajenos. Eso hace que sea totalmente distinto. Mateo en el capítulo 8, pero en el versículo 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Santiago el escritor dice: los demonios también creen y tiemblan. Hermanos, este pasaje del capítulo 8 nos remonta a nosotros allí con aquel hombre en Gadara. ¿Ustedes lo recuerdan? Tenía una legión, y al Señor expulsar a este demonio del cuerpo de este hombre, ellos dicen: déjanos entrar en aquella pira de cerdos. El Señor lo permite y estos cerdos se despeñan. Pero antes de eso, ellos le habían dicho al Señor: Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y los que estaban diciendo esto eran demonios. Ahora, ¿ustedes se imaginan que muchas personas que aparentemente profesan el Evangelio desconocen que realmente Jesús es el Hijo de Dios? A veces el Señor simplemente termina siendo el mandadero de los creyentes. Señor, haz esto. Señor, haz aquello. Señor, respóndeme aquello. Señor, dame lo otro. Deja de ser quien es para terminar siendo simplemente un mensajero nuestro. La pregunta más importante que hemos de responder es: ¿qué creemos nosotros particularmente acerca de Cristo? Las demás preguntas que nos podamos formular son totalmente irrelevantes.
hasta que realmente seamos convencidos que Jesús es quien dijo que es. Mientras eso no ocurra, lo demás que nosotros podamos preguntarnos carece de sentido. Si realmente no hemos entendido quién es Cristo, necesitamos que el Señor nos ayude. Él es el Rey absoluto. Él es la puerta, quien abrió la entrada para nosotros poder ser salvos. No es simplemente un buen hombre, es un Salvador, es el único Salvador. Y en ello estamos bien si seguimos insistiendo realmente en que podamos seguir creciendo en el conocimiento de quién es el Señor. La semana anterior citábamos Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hasta que no comprendamos eso, y uniéndolo con el sermón primero de los niños, no es nuestra decisión, es Cristo quien murió para darnos a nosotros una verdadera y contundente salvación. Que Dios nos ayude y que nos siga capacitando todos los días de nuestra vida. Seamos fieles al Señor, oremos al Señor, confiemos en el Señor y no dejemos nunca de buscarle, porque no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra senda por donde nosotros podamos dirigirnos. Que el Señor sea para nosotros todo y en todos para su propia gloria. Amén. Oremos. Bendito Señor, Padre, tú que habitas en gloria. Queremos darte gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo. Rogamos que nos ayudes, amantísimo Dios, para poder adorarte de una manera adecuada, Señor, de una manera clara. Que no estemos buscando nosotros otros medios por los cuales acercarnos a ti. Que tengamos en cuenta que hay un solo camino. Que tengamos en cuenta que hay una sola lumbrera. Que hay una sola senda, hay una sola vida para nosotros poder dirigirnos al reino de los cielos. Pedimos ahora, Señor bendito, que tú seas glorificándote en nuestras vidas, dirigiéndonos en todo, Señor. Permite que podamos enfocarnos a querer hacer tu voluntad. Tú eres el Rey, nosotros somos tus siervos. Tú das las órdenes, nosotros obedecemos. Tú también infringes y aplicas castigos como buen Rey que eres, para hacer que tus seguidores, Señor, hagan tu voluntad. Y pedimos asimismo que tú seas obrando de manera especial, que en las correcciones nosotros encontremos la verdadera fuente del amor, que en las correcciones nosotros encontremos también los propósitos claros y contundentes que tienes para con nosotros. Apártanos del mal y permite que busquemos el bien. Quita nuestros ojos, Señor, de esta tierra. Permítenos que los coloquemos, Señor, solamente en ti, en tu presencia. Ayúdanos, Padre bendito, a que no estemos negociando con nuestra salvación. A que tengamos en cuenta que solamente en ti hay una verdadera redención. Que nada en el mundo puede ofrecernos a nosotros lo que no tiene. Por eso hoy encomendamos nuestras vidas en tus manos. Y rogamos que seas tú propicio a cada uno de nosotros. Que entendamos nuestro rol de siervos y que comprendamos también la posición tuya como Rey sobre nuestras vidas. Gracias por esta mañana y por este tiempo. Señor, sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.